Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, el lunes 13 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que próximamente se sumará una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Antes de empezar con las noticias de hoy, algunos anuncios sobre nosotros que quería transmitirles. Hace poco hemos reorganizado un poco los productos informativos de Comité. Ahora los podcasts de Ale Costa y de Farid Cajat se van a intercalar durante la semana, es decir, Ale va a salir con su podcast económico los lunes, miércoles y viernes por las tardes, y Farid va a salir con Escena Internacional los martes, jueves y sábado. Hemos definido que tanto el podcast económico como Escena Internacional van a dedicarse más a analizar a profundidad temas clave de la agenda económica e internacional respectivamente, mientras que el resumen de las noticias del día a día va a estar más en mi podcast en las mañanas y en nuestro newsletter. Mi podcast va a abordar entonces noticias tanto políticas como económicas e internacionales para darles pues el mejor resumen diario, mientras que Ale y Farid aportarán análisis y valor agregado en sus respectivos podcasts. Y nuestro newsletter es el complemento perfecto para quienes quieran tener además nuestras recomendaciones sobre qué hay que leer o ver para entender lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Recuerden que el ejercicio informativo que hacemos aquí en Comité es especial porque, distinto a lo que puede pasar con otros medios en la actualidad, a nosotros no nos interesa polarizar ni inflamar a nuestras audiencias, simplemente queremos que estén bien informados. Y eso pasa por entender las distintas perspectivas que puede haber en torno a un tema, más allá de que uno coincida con unas y no con otras. Se trata, como les digo, de entender, pero también de ir logrando como resultado de ese ejercicio que nos acerquemos en nuestras posiciones y que podamos encontrar espacios de consenso. Comité es, en ese sentido, un medio que busca contribuir a que la democracia funcione. Por eso trabajamos tan intensamente también en fomentar la educación cívica y la cultura democrática. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos en este propósito y por entender que sin ciudadanos informados y responsables no es posible tener una democracia funcional. Muy bien, ahora sí vamos con los titulares de hoy lunes 13 de enero en menos de un minuto. Primero, la presidenta Dina Boluarte declarará hoy ante la Fiscalía en el marco de la investigación por los presuntos delitos de omisión de funciones y abandono del cargo vinculados pues a la operación a la nariz que se hizo tiempo atrás y que la dejó algunos días sin poder trabajar, supuestamente. Segundo, hoy se pronuncia el Poder Judicial sobre el pedido de Keiko Fujimori y otros procesados para que se anule el llamado caso Cocteles, tomando como base una sentencia favorable del Tribunal Constitucional que obtuvo José Klimper. Tercero, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, intentó deslindar anoche en Panorama de César Guillén, un personaje que habría intentado silenciar a una trabajadora de Frigo Inca y con quien de Martini se ha reunido hasta 2 veces. Cuarto, el gobierno designó al exalcalde de Pueblo Libre, Steven Yuri Haas, y ex jefe de Nicanor Boluarte, como agregado en la Embajada de Perú en España. Y quinto, Compañía Minera Poderosa denunció un nuevo atentado por parte de un grupo de mineros, mineros ilegales hay que decir, que dinamitaron una torre de alta tensión cerca a las instalaciones pese al estado de emergencia. Muy bien, aquí va el análisis de cada una de estas noticias. Esta es la primera. La presidenta de la República, Dina Boluarte, debe declarar hoy ante la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación en su contra por presunta omisión de funciones o alternativamente abandono del cargo. El Ministerio Público se encuentra investigando a la presidenta por no haber informado al Congreso, ni de forma oficial tampoco al Consejo de Ministros, que se iba a someter a una operación quirúrgica con la que podría quedar incapacitada temporalmente entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023. El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, confirmó a inicios de diciembre del año pasado, aproximadamente un año después de ocurrido el hecho, que la presidenta se había sometido a una intervención de cirugía plástica. Otárola hizo esta afirmación mientras declaraba ante la Comisión de Fiscalización del Congreso a propósito de la investigación que se le venía realizando por la presunta implicación de Boluarte en la fuga del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Días después, Boluarte confirmó la intervención quirúrgica, pero no quiso admitir que se trató de una cirugía estética, sino que afirmó que, abro comillas, fue una intervención necesaria, cierro comillas, para su salud.
Tanto Boluarte como su ex premier Otárola, así como el actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, han indicado que no se produjo ningún vacío de poder porque la presidenta ni durante la cirugía ni en los días posteriores sufrió algún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer sus funciones. Están diciendo como que eso explica por qué no comunicó el hecho de que estuvo sometida a esta intervención. Pese a ello, la Fiscalía de la Nación viene investigando lo ocurrido a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, razón por la cual ha citado a Boluarte para hoy. Segunda noticia, hoy el Poder Judicial, o más específicamente el tercer juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Lima, se pronunciará sobre el pedido que ha hecho la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 12 acusados para que se declare nulo el juicio por el llamado caso Cocteles, según informa El Comercio. Como algunos de ustedes recordarán, este es un caso en el que se le imputa a Fujimori y varias otras personas más los presuntos delitos de lavado de activos, pertenencia a una organización criminal y otros más, vinculados a cómo Fuerza Popular o el partido que existía antes que este financiaron las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en el 2011 y el 2016. Este es un caso en el que se han cometido faltas a la regulación electoral sobre cómo recaudar fondos para campaña, pero hay una discusión legal sobre si eso puede calificar o no como lavado de activos, por ejemplo. Justamente uno de los involucrados en este caso, José Klimper, acudió al Tribunal Constitucional para pedir que se anule la imputación en su contra por los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, y el TC le dio la razón para todos esos delitos, pero quedó en pie el de falsa declaración. Similar a lo que había pasado antes con el abogado Arcien Oré, a quien también lo liberaron del delito de obstrucción a la justicia. Visto este precedente, digamos, habrá que lo que están pidiendo los otros imputados, en este caso es que se les aplique el mismo criterio que ha utilizado el TC para el caso de José Klimper. Veo esta mañana que La República dice, citando fuentes del Ministerio Público que no identifica, que, abro comillas, el juicio del caso Cocteles camina herido de gravedad. El fiscal del equipo especial Lavajato, José Domingo Pérez, se aferra al activismo judicial o a un milagro para que los jueces del tercer juzgado penal colegiado salven y continúen el juicio contra la candidata presidencial Keiko Fujimori Iuchi, cierro comillas. Fíjense lo que se está diciendo aquí porque es delicado. No sé si esto es exactamente lo que le dijeron a la República sus fuentes del Ministerio Público o si es una interpretación de quien redacta la nota, pero es bien cuestionable que se dé a entender que la solución de este caso no depende de lo que diga la ley aplicable, sino de lo que pueda determinar el activismo judicial. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la posición legal de los imputados en este caso, pero su resolución no puede depender del activismo de los jueces, sino de lo que diga la ley. Decir lo contrario significaría que se está analizando este caso en clave política, no legal. Si nos quedamos en lo legal, hay elementos de forma y de fondo a considerar aquí. El Poder Judicial podría estar de acuerdo u objetar, digamos, el hecho de que la sentencia del Tribunal Constitucional anule las acusaciones de un proceso penal en curso y se tendrá que sustentar pues a favor o en contra con argumentos legales. Y lo segundo es que o determinar qué piensa el Poder Judicial sobre la apreciación del TC sobre el fondo del asunto, que lo llevó a anular las imputaciones contra Klimper. No les voy a decir que esta es una discusión de blanco o negro, en el derecho rara vez lo es, pero ciertamente no es una discusión que deba resolverse en base al activismo judicial en el sentido político que cualquiera pueda preferir. Se tiene que imponer el derecho, independientemente de a quién favorezca o perjudique. Tercera noticia, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martínez, estuvo anoche entrevistado en Panorama haciendo un intento de defender su gestión al mando del MIDIS y marcando distancia de lo ocurrido en el llamado caso Frigo Inca, en el que una empresa proveedora del programa social antes llamado Caliwarma intoxicó a niños y niñas y luego se ha mostrado, según la prensa, que corrompió o intentó corromper a funcionarios de dicho ministerio para tapar el escándalo, entre otras cosas cuestionables que se han venido conociendo sobre esta empresa, cuyo dueño además fue encontrado muerto hace algunos días en un hotel. Sino que De Martini también buscó deslindar de un personaje de nombre César Guillén, con quien se habría reunido por lo menos en dos oportunidades, quien habría intentado silenciar a Noemí Alvarado, que es una ex trabajadora de Frigo Inca que ha declarado justamente en contra de la empresa. De Martini dijo no conocer a este sujeto Guillén, que solo coincidió con él en el funeral del ex viceministro William Contreras, pero que luego le escribió por WhatsApp para tener una reunión urgente y De Martini accedió porque él dice tener pues una política de, entre comillas, escuchar a todos, pero es bien raro que un ministro reciba así a un supuesto desconocido.
luego de ser abordado, también dijo, por este en el Congreso. Luego hay chats entre Guillén y De Martini, donde el primero le dice que lo están implicando en la investigación. Guillén le dice a De Martini, perdón, que lo están implicando en la investigación, y De Martini le contesta diciendo que le llama la atención, que le escribe estos mensajes porque parece que quisiera mostrar que hay una cercanía entre ambos. En fin, de distintas maneras, De Martini trata de decir que no tiene ninguna vinculación con esta persona, pero hay chats, hay visitas, en fin, hay algo bastante raro, digamos, que no se explica, digamos, de otra manera, más que pensar que por alguna razón tenía llegada Guillén a De Martini como para poder tener ese acceso que tuvo. En fin, el ministro también habló, o le preguntaron directamente si iba a renunciar al cargo, y él dijo que no, que como siempre lo evalúa, etcétera, pero que lo va a hablar con la presidenta. Luego Panorama dijo, citando fuentes de Palacio, que aparentemente sí se está evaluando esta posibilidad. Cuarta noticia, el ex jefe de Nicanor Boluarte, el ex alcalde de Pueblo Libre, Steven Yuri Haas, ha sido designado, agregado, digamos, en la Embajada de Perú en España, con una designación que lleva la firma del actual ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, y esto por supuesto ha generado la especulación en torno a que nuevamente se está beneficiando a alguien del entorno de Nicanor Boluarte. Según el documento, el nombramiento se dio porque, abro comillas, resulta necesario que la Embajada de Perú en el Reino de España cuente con los servicios de un agregado que fortalezca las relaciones bilaterales entre el Perú y España, impulsando la cooperación en áreas como turismo, educación, salud y desarrollo social. No se entiende por qué Haas sería específicamente una persona con el perfil idóneo para ese tipo de funciones. Este es el segundo nombramiento en la Embajada del Perú en España de una persona cercana a los Boluarte en los últimos meses, periodo en el cual su situación legal se ha agravado tanto que el hermano de la presidenta pasó a la clandestinidad para huir de la justicia a mediados de noviembre. Como recordarán, a finales de diciembre, la suboficial técnico de primera de la policía, Ruth Ligarda Castro, quien se desempeñaba como agente de seguridad de Dina Boluarte, era una de sus sombras, también fue designada como personal auxiliar de la agregaduría policial de la Embajada del Perú en España. Ligarda Castro es una de las principales testigos en el caso del cofre presidencial, en el que la Fiscalía investiga a la presidenta por su presunto involucramiento en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Quinta noticia, en una nueva demostración de la poca efectividad de los estados de emergencia para enfrentar la criminalidad, la empresa minera Poderosa denunció que un grupo de mineros ilegales dinamitaron una torre de alta tensión en Patás, provincia del país que se mantiene pues en estado de emergencia desde febrero del año pasado. Con este nuevo atentado ya son 15 torres de alta tensión dinamitadas por la minería ilegal en los últimos 4 años, y aunque no se tuvieron que lamentar muertes en este último episodio, los ataques de estos grupos violentos que extraen oro de manera ilegal en el área de concesión de la compañía ha generado pues la pérdida de vida de al menos 18 trabajadores de la compañía, según informó Poderosa en un comunicado. Además de destruir la torre de alta tensión, lo cual generó la pérdida del suministro eléctrico, este grupo de mineros ilegales atacó a otro grupo que también se dedica a esta actividad ilegal en la quebrada de Carhuabamba y secuestró a 17 personas. La empresa destacó que el enfrentamiento entre ambos grupos generó un derrumbe en la entrada de la Bocamina, haciendo que un grupo de trabajadores de la compañía quedaran retenidos. La empresa explicó que se encuentra en medio de un fuego cruzado de grupos delincuenciales que, cito textualmente, usan métodos terroristas en sus disputas territoriales, y que ha denunciado a las autoridades esta situación en reiteradas oportunidades sin que la policía intervenga. ¿Qué se puede hacer para resolver esta situación? Poderosa reiteró su pedido al gobierno para que cumpla su compromiso de constituir un frente policial en la zona de Patás para erradicar la minería ilegal. Mientras tanto, recordemos, tanto el actual Congreso como el Ejecutivo han tomado medidas como ampliar el registro integral de formalización minera, el famoso REINFO, que terminan pues beneficiando a la minería ilegal, y no se ha planteado una estrategia integral para afrontar la creciente violencia que genera esta actividad ilícita. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, aquí va la reflexión del día. Es cierto que Estados Unidos quiere apropiarse de Groenlandia, retomar el canal de Panamá y anexar a Canadá,
Pues esto es literalmente lo que ha dicho que quiere hacer el presidente entrante Donald Trump. Ha señalado este último que los habitantes de Groenlandia podrían estar mejor si fueran parte de Estados Unidos que siendo un protectorado de Dinamarca, y que en todo caso hay que dejarles que elijan, que los daneses no tienen cómo protegerlos militarmente, pero los estadounidenses sí. Por otro lado, ha dicho que Canadá desaparecería del mapa si no fuera porque la economía estadounidense lo subsidia por entre 200 y 250 mil millones de dólares al año. Se está refiriendo aquí al superávit comercial de su vecino del norte frente a su economía, dando a entender que Estados Unidos no debería importar nada de Canadá y que le han, entre comillas, robado el 20% de su industria automotriz al haber expandido Canadá su fabricación en este rubro. Está renegando Trump del comercio internacional, lo que antes hubiese sido pues sacrílego en los predios del Partido Republicano, pero este ya no es el Partido Republicano que conocíamos y es ahora el partido que hace lo que sea que Trump diga. Como explicaba Francis Fukuyama en un podcast interesante de G0 Media con Ian Bremmer, Trump está cuestionando esencialmente la idea de un orden internacional basado en reglas y promoviendo una alternativa donde las potencias se impongan a punta de pura fuerza o amenaza. No importa la situación legal de Groenlandia, si Estados Unidos tiene la capacidad de apropiarse de ella por razones de interés geopolítico, por el acceso que le da a las rutas comerciales del Ártico, pues nada le impide hacerlo. Sus comentarios sobre Canadá podrían ser tomados más a broma, matalascayando podría decirse, pero no es normal pues que un presidente esté literalmente diciendo que va a anexar el territorio de su vecino y convertirlo en un estado más de su estructura federal. Es una locura y además, y aquí viene la idea importante que quería transmitirles, es exactamente el mismo tipo de retórica que ha utilizado, de la que se vale, digamos, Vladimir Putin para invadir a Ucrania o antes a Crimea. ¿Cómo puede Estados Unidos tener autoridad moral para decirle a Rusia que está mal, que quiere apropiarse de territorio ajeno en violación del derecho internacional, si su propio presidente dice que él también puede hacerlo si le provoca? Fukuyama decía en este podcast que les citaba que, aunque no todos lo reconozcan, algo que solía exportar Estados Unidos por su sistema de alianzas era estabilidad internacional. Si deja de tener el rol de darle soporte y legitimidad al orden internacional basado en reglas, pues entonces estamos entrando a un escenario muy peligroso. Es curioso que algunos internacionalistas ahora utilicen la llamada teoría del hombre loco, el Madman Theory en inglés, para explicar el comportamiento de Trump. Esta teoría postula que un presidente puede convenirle actuar de manera aparentemente irracional para despistar a sus rivales geopolíticos y hacerles más difícil predecir sus acciones. Pero eso supondría que Trump está siendo errático no por impulso, sino por estrategia, y honestamente resulta bien difícil de creer. Que Trump pueda pelearse en cuestión de días con Canadá, Dinamarca y Panamá, mostrándoles que no está siquiera dispuesto a respetar su integridad territorial, es algo que ciertamente va a preocupar a sus aliados y va a envalentonar a sus rivales. Creo que estamos subestimando lo increíblemente peligroso que es esto que estamos viendo pasar frente a nuestros ojos. Ojalá no tengamos luego que lamentar. Ok, hasta aquí las noticias de hoy. Recuerden que el comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada y más responsable. Si nos escuchas de las cuentas de comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta. Que tengan todos un buen inicio de semana. Ya nos escuchamos mañana. Adiós.